¿Quién es el hombre más alto del mundo? Nació en una pequeña aldea de Turquía en 1982, y desde el principio, todos notaron que algo era diferente en él. Agárrate fuerte porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre Sultán Kösen. Este hombre es un verdadero gigante y no estamos exagerando, porque cuando decimos que es el hombre más alto del mundo realmente lo es. Sultán mide 2,51 metros, lo que significa que es más alto que la mayoría de las personas en el mundo. Hoy presentamos ¿quién es el hombre más alto del mundo? Sultán es un hombre turco que actualmente ostenta el título del hombre más alto del mundo, con una altura de más de 8 pies de altura. Vaya dato perturbador. Su estatura es tan excepcional que se encuentra en el libro Guinness de los récords como el hombre vivo más alto del planeta. Pero no siempre fue así. Cuando Sultán Kösen nació, era un bebé normal como cualquier otro. Pero a medida que crecía, su altura comenzó a destacar. A la edad de 10 años, ya medía más de 1,80 metros de altura, y su crecimiento no se detuvo ahí. En poco tiempo, Sultán superó los 2 metros de altura y continuó creciendo. A pesar de su estatura, Sultán siempre ha sido un tipo amable y gentil, pero no siempre fue fácil para él. A medida que crecía, tuvo que soportar burlas y comentarios hirientes de otras personas. Esa cosa ni sentimientos tiene. Imagina lo difícil que debe haber sido para él en la escuela. Afortunadamente, Sultán tuvo una familia amorosa que lo apoyó durante toda su vida. Con el tiempo, Sultán aprendió a aceptar su altura y a abrazarla. En 2009, fue oficialmente reconocido por el libro Guinness de los récords como el hombre más alto del mundo. Aunque su altura lo ha hecho famoso en todo el mundo, Kösen también es conocido por su dedicación en la lucha contra una rara enfermedad llamada acromegalia, la cual causa un exceso de producción de la hormona del crecimiento, lo que resulta en un crecimiento excesivo de los huesos. Sultán ha sido diagnosticado con esta enfermedad, y aunque ha tenido que enfrentar muchos desafíos debido a su altura, ha utilizado su fama para hacer una diferencia en el mundo. Ha participado en numerosos eventos de caridad para recaudar fondos y ha utilizado su fama para ayudar a hacer una diferencia en la vida de las personas afectadas por esta enfermedad. Sultán también ha tenido problemas para encontrar ropa y zapatos que le queden bien, lo que parece una tarea imposible. Imagina tratar de encontrar zapatos de ese tamaño. ¿Para qué te digo que no, sí? Pero no te preocupes, Sultán ha aprendido a encontrar soluciones creativas y divertidas para estos problemas. Su vida no es solo trabajo sin diversión, ya que, aparte de su trabajo en la concientización de la acromegalia, Sultán ha logrado mucho en su carrera. Ha viajado por todo el mundo y ha sido presentador en eventos y programas de televisión. En estos eventos, Kösen ha sido invitado como un invitado especial y ha sido fotografiado por los medios de comunicación. La vida de Sultán Kösen ha sido impresionante y emocionante debido a su altura única. Aunque ha habido desafíos, Sultán ha logrado superarlos. A pesar de su fama y su altura impresionante, Sultán sigue siendo un hombre humilde y amoroso. Disfruta pasar tiempo con su familia y amigos y no se deja abrumar por su condición. Es un verdadero ejemplo de determinación y coraje. No podríamos estar más orgullosos de él. Pero cuidado, Sultán Kösen. Hay un nuevo gigante en el mapa y no sabemos si viene a por tu corona o a invitarte a jugar baloncesto. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Conocido como Abuche, este joven de 29 años de Ghana mide aproximadamente 2,89 metros de altura. Este gigante de Ghana ha causado sensación en su país desde que fue descubierto por una enfermera que al intentar medirlo, se dio cuenta que sobrepasaba la cinta métrica, por lo que con ayuda de otras enfermeras y un palo, sí como estás escuchando con un palo, lograron dar con su tamaño. Aparentemente, Abuche había estado viviendo una vida normal y trabajando como mecánico hasta que su altura inusualmente alta fue descubierta, ya que a diferencia de Sultán, Abuche empezó a crecer a los 22 años. Pero aún nos queda duda de si Sultán dejó de ser el más alto del mundo. Pues sencillamente no, según el reportero de la BBC, Favor Nuno, Abuche en realidad mide 2,30 metros. Pero la forma en que lo midieron fue a la antigua. Abuche ni siquiera está seguro de que esa medida sea precisa, ya que no lo midieron con un medidor moderno. Pero él no se preocupa mucho por eso, porque cada 3 o 4 meses, él sigue creciendo. Así que, si lo miden de nuevo más adelante, quién sabe, tal vez sea el hombre más alto del mundo. Abuche dijo algo que nos dejó pensando, pero si aún no soy el hombre más alto, quizá un día lo sea. ¿Podrá Abuche arrebatarle a Sultán Kösen el título del hombre más alto del mundo? Suscríbete a esta comunidad y descubre a las personas más exclusivas de este mundo.